Venimos a la vida con programación. La ciencia de la epigenética confirma que lo que nuestros bisabuelos hicieron aparece frecuentemente en la actualidad en el ADN de un niño. No venimos a este mundo siendo una pizarra en blanco. No somos una pizarra blanca sin nada escrito en ella. Venimos con programación y luego descargamos más programas de nuestros padres y otras personas, además de la cultura en la que vivimos. Hay tantos datos que limpiar que podríamos virtualmente no acabar nunca. La mayor parte de lo que necesitas limpiar está en el inconsciente. Es tu programación. Hemos heredado programas. Nadie tiene la culpa, pero tenemos la responsabilidad de limpiar el mundo, limpiándonos a nosotros mismos. La mayoría de nosotros no estamos contentos, en paz con nosotros mismos o alegres. Tienes que limpiar sin parar. Es el billete de entrada para la alegría. Pero debes limpiar sin querer obtener alguna cosa, porque eso es un programa. Limpias para estar aquí, ahora. El milagro es ahora. El poder es ahora. El premio real es ahora. ¿Por qué funcionan las 4 frases? ¿De dónde vinieron? Fuera como fuese que llegaran, las 4 frases han venido para quedarse. Miles de personas las repiten ahora para sanarse a sí mismos de una gran lista de quejas. Pero, ¿por qué funcionan? Las 4 frases son palabras desencadenantes de un proceso más largo. Por ejemplo, cuando digo, lo siento, en realidad estoy pensando, lo siento por cualquier programa que haya en mi interior que generó este evento. Cuando digo, por favor, perdóname, quiero decir, por favor, perdona el hecho de que sea inconsciente de mis propios procesos de pensamiento. Cuando digo gracias, estoy queriendo decir, gracias por liberar este programa de mi ser. Cuando digo te quiero o te amo, estoy volviendo a la fuente, al cero, a la divinidad y dejando limpia mi pizarra interior. El campo de la neuroplasticidad es enriquecedor. Afirma que el cerebro puede moldearse como si fuera plástico y puede ser remoldeado y vuelto a cablear por ti. Una neuroplasticidad autodirigida. Lo más importante es que puedes llegar a un punto en el que estás experimentando este momento plenamente, siendo capaz de escuchar a lo divino, murmurar sus intenciones e inspiraciones y siendo capaz de actuar con respecto a ellas sin dudas ni miedo. Tu cerebro está diseñado para crear atajos, para comprender la realidad y detectar cualquier amenaza para tu supervivencia. Una de las formas mediante las cuales lo consigues es rellenando los huecos. No obstante, esta singular capacidad también puede generar problemas de percepción. Tu mente puede ser propensa al error y puede que tú ni siquiera te des cuenta. Es decir, tus expectativas generan los resultados que obtienes. No tienes por qué saber conscientemente cuáles son las expectativas. Llegarás a conclusiones acerca de tus propias expectativas a partir de la gente que hay a tu alrededor y de tu propio pasado. Según el Dr. Len, nuestro pasado es parte de nuestra programación. Lo que esperamos de la vida y el uno del otro viene de las conclusiones a las que hemos llegado a partir de las experiencias anteriores. En otras palabras, casi nunca vemos el momento actual con claridad. Lo vemos a través de un filtro. El Ho'oponopono nos enseña que nuestro pasado no es únicamente de esta vida. El Dr. Len dice que llevamos datos de ambas y de todas las vidas
desde el principio del universo. Tu equipaje es pesado. Hiciste las maletas para un viaje hace muchas vidas. Todavía no has deshecho la maleta, así que lo que ves y experimentas raramente es la pureza de este momento. Tu mente te está entregando todo a través de un filtro de programación preconcebida. Tu cerebro lleva a cabo juicios precipitados todo el tiempo. Está intentando ser eficiente y mantenerte a salvo, y es perezoso. Estos atajos pueden estar limitando tu capacidad para ver la realidad de la vida y para hacer cambios cuando los deseas. Puede que ni siquiera veas cómo todo y todos a tu alrededor te están influyendo, porque está sucediendo todo de forma inconsciente. El Ho'oponopono te invita a desprenderte de la programación pasada que en esencia genera estos virus mentales para perdonar a cualquiera y todas las acciones pasadas, para encontrar el amor y la aceptación en este momento. Está aquí para ayudarte a limpiarte de modo que puedas despertarte al momento actual. Es un reto. El Dr. Len no cree que lo consigamos en esta vida. La cosa a hacer a cualquier precio es limpiar. Limpia tu vida, limpia tus expectativas, limpia cualquier cosa y todo lo que te suceda que no sea el milagro de la hora. La película Control demostró que obtienes lo que esperas, incluso cuando algo es inconsciente. Pero Control era una película. ¿Qué hay de la vida real? Una vez, en un post hablaban acerca de creer en la magia y alguien hizo un comentario porque quería saber cosas sobre guerreros antiguos que vestían chalecos mágicos que los protegían de las flechas o las balas. Consideraba que estaban metidos en el pensamiento mágico y no en la realidad. Eso sonó extraño, ¿no? Pero si fuéramos a entrar en una batalla, nos pondríamos cualquier cosa que prometiera protegernos, incluido un chaleco mágico. Llevaríamos, por ejemplo, unas tiras de espaguetis sobre nuestra cabeza, o un collar de cagarrutas de conejo, si pensáramos que eso nos ayudaría. Seríamos un poco tontos si no hiciéramos lo que fuera necesario para sentirnos más fuertes. Ya fuera rezar, realizar rituales, lo que se te ocurra. Cualquier cosa que nos ayude a superar una experiencia tan aterradora como la guerra debería resultar aceptable. Pero ¿cuándo se supone que el pensamiento mágico es un problema? Los placebos, definidos como unas pastillas o un procedimiento inocuo, prescrito más por el beneficio psicológico para el paciente que por un beneficio fisiológico, confirman que cuando creemos en algo, nuestra creencia tiende a hacer que se convierta en realidad. Hay estudios científicos sorprendentes que demuestran que cuando se hizo creer a las personas con problemas de rodilla que tenían que someterse a una operación, se les administró anestesia y se practicaron incisiones, pero no una operación, y éstas mejoraron. Es decir, que nuestra convicción moldea la realidad. Cree que algo sobre ti mismo o tu mundo es cierto, tenderás a atraer las situaciones que encajan con eso. Pero esto también funciona con las convicciones negativas. El nocebo es una expectativa negativa y generará con la misma facilidad una situación pareja a él. Es decir, si crees que las cosas irán mal o que algo tendrá un efecto perjudicial, tenderás a atraer esa expectativa. Esto da lugar a un dilema interesante. Si tu convicción influye en tu realidad de forma tan radical, entonces, ¿cuándo entra en conflicto tu convicción con la realidad? Por ejemplo, ¿está el hecho de llevar puesto un chaleco mágico
al ir a la guerra engañándote? ¿Es la convicción en un resultado positivo, a pesar de la realidad actual, un autoengaño? ¿Es la convicción en un resultado negativo, a pesar de las pruebas en contra, un error? Probablemente. Sí, puede que te estés engañando cuando llevas puesto un chaleco mágico o un anillo bendecido, pero puede que ese engaño sea la convicción que te ayude a pasar por la vida con fuerza y ser incluso la ventaja extra que necesites para ayudarte a sobrevivir y prosperar. Dicho de otra manera, ¿qué alternativa tienes? ¿Entrar en batalla sin nada? ¿Ir por la vida sin ningún poder? Como tu convicción aquí es el elemento controlador, eres libre de creer en lo positivo, lo negativo o en nada en absoluto. Algunos creen que el gran Dios llamado ciencia es la esencia de lo que es real. Aunque la ciencia siempre llega a conclusiones que contradicen a las conclusiones previas, y la ciencia actual detrás de los placebos demuestra que lo que crees es más importante que la presunta realidad que hay a tu alrededor, si la ciencia es el factor decisivo sobre la realidad, ¿por qué no están de acuerdo todos los científicos? ¿Por qué hay, por ejemplo, científicos que creen en la percepción extrasensorial y hay científicos que no creen en ella? En pocas palabras, ¿qué es real? Como dijo Einstein, la realidad es una mera ilusión, si bien es una ilusión muy persistente. Eres libre de llevar amuletos o chalecos mágicos o de no hacer nada por el estilo. Puedes poner tu fe en la magia o puedes poner tu fe en la realidad. Ambas cosas reflejan tus convicciones. Ambas, en esencia, son realidad. Después de todo, la supuesta realidad que ves se ve a través de tus percepciones, y esas percepciones están hechas de tus creencias. En resumen, si vamos a entrar en batalla, desde luego que nos pondríamos un chaleco mágico y haríamos todo lo posible por mantenernos a salvo. El chaleco mágico puede que tenga o no poder en sí y por sí mismo, pero nuestra convicción en él es la que tiene poder. Dicho de otra manera, un placebo no es de hecho real, pero el efecto placebo sí lo es. Como dice un cuento sufí, cree en Alá, pero antes ata a tu camello. Ten fe y ata a tu camello y sigue limpiando. El doctor Garland Landrich, un innovador psicólogo cuántico y sanador de energías, cuyas investigaciones fueron citadas en la película ¿Y tú qué sabes?, es un tipo fascinante y un profundo pensador. Dijo que los pensamientos y las intenciones eran dos cosas distintas. Las intenciones son el telón de fondo de tu vida, mientras que los pensamientos vienen y van por delante de ese telón de fondo. Tener una intención o inspiración, mientras entramos en lo que llamamos la pizarra blanca y luego liberamos esa intención mientras nos sentimos en ese espacio. Todo pensamiento no es más que nubes flotando. No son necesarios ni se les debe prestar mucha atención. No obstante, Landrich tenía algunos refinamientos muy poderosos. Explicaba en sus meditaciones cuánticas que la gente podía obtener resultados más rápidos si practicaba 3 cosas. 1. Tener una intención. 2. Liberarse de esa intención. Y 3. Permitir que los pensamientos circularan alrededor de frases como sí, 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 te quiero y soy muy afortunado. Dejar ir es más importante que tener una intención. Los pensamientos en torno a palabras positivas generan un vórtice de energía que atrae lo positivo. Es una buena práctica desear algo benevolente como intención, pero no es esencial. Dejándote ir en esa energía de fondo de la vida y manteniendo los pensamientos circulando alrededor de palabras y frases positivas,
generas de forma natural un resultado para tu mayor bien. Aprender a llevar a cabo el cambio de paradigma para ver el milagro de la hora te permite estar en la corriente de la vida donde los milagros son la norma. Una de las mejores formas de entrar en ese ritmo divino es con gratitud. Cuando te sientes agradecido por algo, lo que sea, en este momento, alteras la señal que surge de este momento. Atraes más de la misma vibración para hacerla encajar en momentos futuros. Lo que sientes ahora tiende a atraer lo que experimentarás a continuación. He dicho frecuentemente que aquello en lo que piensas con emoción, en este preciso momento, tenderá a manifestarse en tu vida en 3 días. Sea como fuere, estás, más o menos, provocando tu futuro mediante tus pensamientos más energizados. Y cuanto más puedas lograr que tus pensamientos circulen alrededor de palabras y frases positivas como sí, sí, y te amo o te quiero, más podrás mejorar tu atmósfera interna para que atraiga los milagros que buscas. Permite que tu intención de fondo sea lo que tú quieras manifestar, pero deja que tus pensamientos sean de la naturaleza más elevada que puedas imaginar. Mantén en todo lo posible pensamientos de amor, positividad, alegría y optimismo en tu conciencia. Esta es la razón por la cual los elementos clave del Ho'oponopono actual giran en torno a frases como gracias y te amo. Te ayudan a permanecer en la zona del cero. Tu intención es simplemente un lienzo blanco con un cuadro pintado en él. El cuadro es lo que te gustaría manifestar. Y tus pensamientos, mientras miras, deben ser positivos en general. Tu actitud global es la de hágase no mi voluntad, sino la tuya. Sin presión, sin fecha límite. En el Ho'oponopono limpiamos para oír la intención de lo divino y no la intención de nuestro ego. Después de todo, ¿acaso lo divino no sabe más que tú? Para el Dr. Len, las intenciones son limitaciones, son programas, son recuerdos. Lo más probable es que él aconsejara: no necesitas intenciones, permite que lo divino te inspire. Un día estábamos caminando el Dr. Len y yo por una carretera de tierra cuando le pregunté: ¿cómo sabes la diferencia entre un recuerdo y una inspiración? ¿Cómo sabes si tu deseo es una intención de tu ego, un recuerdo, una programación o una inspiración de la divinidad? Y el Dr. Len me contestó sin vacilar: no lo sabes. ¿Qué se supone que tenemos que hacer para saber cuál es la acción correcta? Y él me respondió: limpiar. Yo limpio cualquier decisión 3 veces. Si la misma respuesta sigue ahí al cabo de 3 limpiezas, la sigo. Limpia, limpia y limpia.